Buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy del uso de las letras mayúsculas. Posiblemente nosotros digamos, seña, pero eso nosotros ya lo hemos aprendido, pero lastimosamente, aunque ya lo hayamos aprendido, a veces no lo ponemos en práctica, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual vemos también todavía ahora lo que es el uso de las reglas o las reglas del uso de las letras mayúsculas, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo, a veces se nos va olvidando, ¿verdad? Entonces, aquí en las reglas del uso de las mayúsculas no le coloqué todas, o sea, realmente son varias las reglas. Sin embargo, pues aquí coloqué las que considero importantísimas que usted conozca y que practique, ¿verdad? O sea, no solo me interesa que usted las conozca, sino que también las pueda practicar. Les coloqué acá en parte del párrafo y dice, en el idioma español, la función primordial de las mayúsculas es la de diferenciar nombres propios de nombres comunes. Sin embargo, existen ciertas reglas para el uso correcto de las mismas. Con este párrafo nosotros nos podemos, si usted quiere pensar o llevar a cuando hablábamos de los sustantivos, ¿verdad? Recuérdese que los sustantivos dice que son todas las palabras que nombran a personas, animales y cosas, ¿verdad? En nivel general. Pero el uso de las mayúsculas dice que ya nos hacen la diferencia entre nombres propios y nombres comunes. Propio quiere decir que enmarca una diferencia, ¿verdad? Que enmarca cualidades específicas de alguna persona, ¿verdad? De algún lugar. Y nombres comunes se refiere a que son nombres que hay por montones, ¿verdad? Y que no hay diferencia, sino que simple y sencillamente están hechos en serie, ¿verdad? O sea, por muchos, ¿verdad? O sea, las mismas características, los mismos rasgos, los mismos tamaños, los mismos colores. A eso nos referimos, ¿verdad? Y luego, entonces vamos a ver la primera regla del uso de las mayúsculas. La primera regla dice, al inicio de una oración, texto o párrafo. O sea, siempre que usted inicia una oración, no necesariamente de tarea, no necesariamente del colegio, en el momento en el que usted va a escribir incluso en el chat, en el momento en el que usted va a escribir un estado, que va a escribir o va a subir una fotografía a Facebook, a Instagram, usted debe escribir con inicial mayúscula, pero como hasta esa parte se nos olvida, ¿verdad? Nosotros creemos que las reglas de las mayúsculas, las reglas de la acentuación se utilizan solo cuando estamos en el colegio. No, jóvenes, se utiliza siempre, todos los días, ¿verdad? Porque es parte importante. Imagínense, es como que vayamos al trabajo y lo que menos hacemos uso es de las reglas de las letras mayúsculas. Vamos a tener serios problemas con nuestros jefes, ¿verdad? Entonces, siempre que usted inicie un párrafo, inicie una oración o vaya a escribir un texto, ¿verdad? Siempre debe de usted iniciar con letra mayúscula. Ahora algo importante, chicos. Si vamos a escribir nuestro texto, nuestra oración o nuestro párrafo con letra de molde, tenemos que iniciar letras mayúsculas con letra de molde. No podemos decir, ay, es que como esta no sé cómo se hace en molde, la voy a hacer en carta. O como en carta no sé cómo se hace en mayúscula esta, entonces la voy a hacer en molde. No, no es correcto tampoco. O sea, se tiene que usar lo correcto siempre, ¿verdad? Y aquí hay un pequeño ejemplo, ¿verdad? Muy, muy pequeño, donde dice los niños juegan en el parque. Aquí iniciamos una oración y si usted se da cuenta, la L está enmarcada un poquitito más fuerte para que usted pueda identificar la mayúscula. En este caso, nosotros estamos utilizando letras de molde, ¿verdad? Entonces, obviamente, nuestras mayúsculas van a ser en letra de molde. Otro punto importante, después de un punto. ¿Qué punto? Punto y aparte, punto y seguido, punto y final. Siempre tenemos que iniciar con mayúscula. Ese es un error muy grande que cometemos siempre, ¿verdad? Pongo punto y abajo sigo escribiendo con minúscula. No,
siempre, ¿verdad? O sea, estas dos reglas, si usted lo quiere ver, van unidas, ¿verdad? Inicio un texto con mayúscula. Termino mi texto con un punto. Si voy a iniciar el otro párrafo, voy a hacerlo otra vez con mayúscula. Si puse o coloqué un punto y seguido, de igual manera tengo que iniciar con mayúsculas. Esto es algo que debemos nosotros ya guardar, ¿verdad? Aquí en nuestro CPU, si usted lo quiere ver así, ¿verdad? O en nuestra memoria RAM de nuestro cerebro, tenemos que guardar esta información. Luego tenemos que todos los nombres propios se escriben con mayúscula. Jóvenes, sus nombres se escriben con mayúscula. Sus apellidos se escriben con mayúscula. Y yo lo he visto ahora cuando me escriben un correo, cuando me mandan un comentario en Classroom, que resulta que ustedes escriben su nombre así como se acordaron que de plano se escribía, porque a veces ni siquiera cómo se escribe nuestro nombre sabemos. Como me aparece a mí en el listado, no es como usted me lo escribe a veces, ¿verdad? O, por ejemplo, el hecho de que hay algunos estudiantes que sus nombres son diminutivos, ¿verdad? Yo tenía unos estudiantes que tenían nombres en diminutivo, ni siquiera es que fuera María, ¿verdad? O Estrella, sino que era Marita y Estrellita, ¿verdad? Pero ya llegó un momento en el que no les gustaba su nombre y ponían Estrella y yo decía, no, póngame su nombre porque el problema es de que es parte de su nombre y a mí así me aparece, ¿verdad? Entonces, sus nombres, jóvenes, su nombre completo es con mayúscula. Si usted se llama María Victoria Santos Saavedra, María con mayúscula, Victoria con mayúscula, López con mayúscula, Saavedra con mayúscula. No solo mi primer nombre se pone con mayúscula y todo lo demás con minúscula, porque eso es lo que he observado. Cuando escriben los nombres en sus exámenes ahora, también en minúscula, ¿verdad? No es correcto porque usted no forma parte de los nombres comunes, sino no forma parte de los nombres propios, ¿verdad? Y esa es una característica. Muy bien, continuemos. Aquí vimos 3 puntos importantes y bastante claros, ¿verdad? Vamos con otros. Nombres de países a excepción de las nacionalidades, a menos que vaya al inicio de una oración. Esto es algo que hemos aprendido. Todos los nombres de los países, cualquiera que sea, país, continente, municipio, departamento, caserío, comunidad, todo va con inicial mayúscula, siempre. Bueno, cuando le digo todo me refiero a todas las iniciales, no a toda la palabra, ¿verdad? Que quede claro esto. Todas las ciudades van con inicial mayúscula. Ahora aquí dice menos o a excepción de la nacionalidad o a excepción del gentilicio, porque ese es otro nombre que se utiliza. Por ejemplo, yo digo Guatemala. ¿Cuál es su gentilicio? Ahí dice guatemalteco, pero guatemalteco yo debo escribirlo con minúscula. ¿Estamos? Porque eso no es un nombre propio, solo es una nacionalidad o un gentilicio. En el caso de Honduras es lo mismo, está escrito con mayúscula, pero el gentilicio está escrito con minúscula, en este caso hondureño, ¿verdad? Ahora, hay una excepción en esta regla. Dice que puedo escribir la nacionalidad o el gentilicio en mayúscula solamente cuando va al inicio de una oración. Por ejemplo, ahí tenemos guatemalteca es la nacionalidad de Juan, pero es porque es una oración y dice que las oraciones siempre van con mayúscula. Pero si dijera, Juan es de nacionalidad guatemalteca, ahí yo ya debo hacerlo de forma minúscula, ¿verdad? Porque ya no va al inicio de mi oración. Tenemos otra regla. Solamente se escribe la totalidad de una palabra en mayúsculas cuando se trata de siglas, números romanos o textos cortos cuya función sea informar. Por ejemplo, ahí tenemos los ejemplos de una sigla ONU, ¿verdad? Que es Organización de las Naciones Unidas. De los números romanos, recuérdense que no podemos escribir, ¿verdad?
nosotros con minúsculas para los números romanos, porque eso se miraría muy feo, ¿verdad? Muy desagradable. No sé si usted ha pensado, ¿verdad? Pero en este caso, ahí tenemos 18, ¿verdad? El número 18 en números romanos siempre va en mayúsculas. Y luego dice que los textos cuya función sea informar, en este caso acá la palabra es gratis, ¿verdad? Mayúscula porque me está informando o me está dando una idea muy importante, una idea que me hace a mí pensar rápidamente y decir, hay algo gratis y automáticamente llama mi atención, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las reglas que nosotros debemos ver. Recuérdense, vamos viendo 4. Una, el iniciar una oración, un texto o un párrafo con mayúscula, siempre. La otra regla decía que todos, después de punto y seguido, punto y aparte, debemos escribir con mayúscula. Y la número 3 decía que todos los nombres propios de personas deben escribirse con mayúscula. Ahora vemos nombres de países, solo su nacionalidad o gentilicio, no. Y obviamente cuando hablamos de siglas, cuando hablamos de los números romanos y cuando hablamos de una palabra o un texto que necesitamos que llame la atención, la escribimos con mayúscula. Perdonen que no estábamos grabando. Se escribe con mayúscula los artículos que forman parte de un nombre propio, caso contrario se escriben con minúscula. Y en este caso de igual manera vemos, ¿verdad? El Salvador, porque ese es el nombre del país, El Salvador, ¿verdad? O sea, ese artículo forma parte del nombre propio. Pero en la parte de abajo dice el África. El África está en minúscula porque el continente no se llama el África, se llama África. Pero si yo digo, yo voy a ir a el África, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos haciendo uso de manera de la minúscula, ¿verdad? No de la mayúscula. Luego tenemos, en el tratamiento a personas se usa minúscula, pero si este se expresa con su abreviatura, se debe escribir con mayúscula. Bueno, ahí tenemos. Estimado licenciado Pérez. Licenciado va en minúscula, ¿verdad? Porque dice que se está haciendo mención completa, ¿verdad? Pero si yo ya utilizo la abreviatura, que no es lo mismo que una sigla, entonces ahí dice que sí ya voy a usar en mayúscula, porque las abreviaturas normalmente en su mayoría utilizan la inicial mayúscula. Y dice estimado, ahí dice LIC, ¿verdad? Pero yo entiendo que es licenciado Pérez. Solo cuando voy a hacer uso de la abreviatura, entonces sí utilizo lo que es la regla, o en este caso, la mayúscula, ¿verdad? Básicamente, esas son las reglas que vamos a trabajar, jóvenes. Entonces, por lo mismo, vamos a trabajar entonces 3 ejemplos de cada una de estas reglas que se les dieron el día de hoy. ¿De qué forma? Podemos buscar esta información o estos ejemplos en periódicos, en revistas, en libros, o si fuese muy necesario, a través del internet, ¿verdad? Pero yo de preferencia les sugiero que sea periódicos, libros, revistas, ¿verdad? Que ustedes tengan en casa. Va a ser muy fácil el poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, por favor, esa sería la tarea en su cuaderno. Esa actividad, recuérdense que tienen para entregarla el viernes o a más tardar el día lunes 5 de octubre, ¿verdad? Entonces, esa sería nuestra clase el día de hoy. Que Dios les bendiga y nos seguimos viendo.